¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación revisemos nuestros titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple 100 días de su segundo mandato, reafirmando su agenda America First, con un enfoque pragmático en comercio, seguridad y política internacional. El Fondo Monetario Internacional suspendió temporalmente la línea de crédito flexible para Colombia, reflejando preocupaciones por el déficit fiscal y el deterioro económico bajo el gobierno de Gustavo Petro. La policía brasileña detuvo al expresidente Fernando Collor de Mello, condenado en el 2023 a 8 años y 10 meses de prisión por corrupción en el caso Lava Jato. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsa un proyecto de ley que redefine el rol del Estado en telecomunicaciones y radiodifusión. Esta iniciativa refuerza el control estatal y despierta temores en el sector. Vamos ahora con la información. En los primeros 100 días de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha implementado cambios acelerados en comercio, seguridad y política exterior, reafirmando su agenda America First. Con un enfoque pragmático, su gobierno ha fortalecido el control fronterizo, impulsado negociaciones internacionales y buscado reposicionar a Estados Unidos como una potencia decisiva en el orden mundial, pese a críticas internas por su estilo confrontacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido 100 días de su segundo gobierno, caracterizado por la velocidad con la que su administración ha introducido reformas y cambios, dejando a sus oponentes políticos sin saber qué atacar primero. En sus primeros 100 días de gobierno, el presidente Donald Trump ha reafirmado su agenda America First con un enfoque pragmático en comercio, seguridad y política internacional. Las primeras medidas incluyeron una posición firme contra el crimen organizado, con la declaración de organizaciones como el Tren de Aragua y Mara Salvatrucha como grupos terroristas. Además, implementó medidas inmediatas en las fronteras y presionó a los gobiernos de México, Canadá y Panamá para colaborar en la crisis fronteriza. Así, en pocos meses, ha conseguido una reducción récord de cruces ilegales y Panamá ha declarado el fin de la crisis migratoria en el Darién. Por otro lado, su rol como mediador en la invasión de Ucrania ha permitido que se hable, como nunca antes, de la posibilidad de un acuerdo de paz o un alto al fuego, algo que no estaba ni en consideración durante el gobierno de Joe Biden. Pese a que se le ha criticado un acercamiento con Moscú, lo cierto es que una paz sin concesiones se hace imposible. Así, aunque ha habido demora en las negociaciones, pese a que Trump prometió una salida casi inmediata, hoy Ucrania, Estados Unidos y Rusia negocian una posible salida al conflicto. A nivel de defensa, Trump ha conseguido que los miembros de la OTAN, incluido un reticente gobierno español, aumenten su inversión militar, fortaleciendo la seguridad europea con menos carga sobre Estados Unidos. Además, ha recuperado influencia estratégica en el Canal de Panamá y busca frenar el avance chino en América Latina. Por otro lado, el gobierno de Donald Trump ha intentado equilibrar la balanza y ha buscado castigar a países con barreras comerciales impuestas por otros países a los Estados Unidos. Tras imponer aranceles globales, más de 70 países, incluidos aliados históricos, se acercaron a negociar mejores condiciones bilaterales, lo que permitió a Trump anunciar una flexibilización gradual de tarifas, fortaleciendo la posición de Estados Unidos. Aunque mantuvo una fuerte presión sobre China, incrementando los aranceles por encima del 140%, ahora se habla de una negociación para reducir sustancialmente las barreras entre ambos países. Aunque enfrenta críticas internas por su estilo agresivo, los primeros resultados muestran un Estados Unidos más respetado e impredecible en las negociaciones internacionales, una economía en proceso de reindustrialización y un control fronterizo más sólido que en cualquier momento reciente. Estos primeros días dan vestigios de lo que será el resto de este gobierno, negociaciones agresivas, mucha prueba y error y ajustes en el camino luego de calcular las reacciones del mundo.
pero si algo no deja estos primeros 100 días es que Estados Unidos tiene la capacidad de influir y cambiar el orden mundial a punta de negociaciones y presiones. Y en el programa En Contexto de TV Libertad, el investigador y analista político Hugo Hacha destacó que el primer punto de preocupación del contribuyente norteamericano sigue siendo la economía. Hacha agregó que si hay un rasero que definirá el éxito de Donald Trump en este segundo mandato, será el resultado que obtenga respecto a la economía del norteamericano. Escuchemos. Creo que si tuviera que ampararme en una referencia, te diría de que hay un artículo de la cadena norteamericana CBS con respecto al gobernador de California, el señor Gavin Newsom, que ha insistido muchísimo con este tema, porque Newsom se presenta como la alternativa del resurgimiento de un partido demócrata tremendamente golpeado por los resultados electorales. Y los datos son sorprendentes. No es un tema que le interese a la gran mayoría del público norteamericano. Si vuelves a preguntarle al público norteamericano qué le interesa, no creo que sorprenda a nadie que el primer punto de preocupación del contribuyente norteamericano sigue siendo la economía. Si hay un rasero que definirá el éxito o no de Donald Trump en su segundo mandato, va a ser el resultado que obtenga con respecto a la economía del norteamericano. Con respecto al tema de la cuestión de inclusión, de toda la agenda referida a esta situación, de todo el entramado público y la inversión que en ella se efectuó, para el norteamericano promedio su relevancia es menor. De hecho, reitero, CBS tituló este reportaje diciendo Newsom equivoca el camino. Es indudable que desde ese punto de vista hay una perspectiva, hay una situación que ocupa a la media, pero no tiene la validez, no tiene la relevancia, no tiene la importancia para ese elector. Creo que puede provocar algunos debates, pero al final, cada vez que se toca este tema, está claro también que si tenemos que analizarlo de fondo, goza con más apoyo y de mayor perspectiva de soporte lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos que lo que se estaba haciendo durante las administraciones demócratas. Y esto también hace parte de una percepción errónea desde América Latina hacia los Estados Unidos. La mayor parte de la masa societaria de los Estados Unidos sigue siendo eminentemente cristiana, conservadora y de valores muy anclados en cuestiones que no son los que se ven en el mainstream media. Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este fin de semana una fuerte reducción e incluso eliminación del impuesto a la renta para millones de estadounidenses, una vez entren en vigor los nuevos aranceles sobre productos extranjeros que su administración ha impulsado. En un mensaje en Truth Social, Trump explicó que los principales beneficiados serán los ciudadanos que ganen menos de $200,000 anuales, asegurando que la medida creará una bonanza económica para Estados Unidos gracias al aumento en la construcción de nuevas fábricas y la generación de empleos. El mandatario también anunció la creación del Servicio de Ingresos Extranjeros, una nueva agencia que será responsable de recaudar los aranceles y otros ingresos procedentes del comercio exterior, desplazando competencias que antes correspondían a otras agencias federales. La propuesta forma parte de la estrategia más amplia de Trump para reindustrializar el país, proteger a los trabajadores estadounidenses y reducir la carga fiscal interna, utilizando los ingresos provenientes de tarifas impuestas a bienes extranjeros. Si esto se concreta, la política podría transformar de manera significativa el sistema tributario de Estados Unidos y redefinir su enfoque comercial a nivel global. Y en otras noticias, Corea del Norte confirmó el envío de tropas para apoyar a Rusia en su invasión a Ucrania, bajo las órdenes del dictador absolutista Kim Jong-un. Estados Unidos denunció esta acción como una prolongación del conflicto. Además, la alianza entre Moscú y Pyongyang preocupa a la OTAN y complica los acuerdos para alcanzar la paz. Corea del Norte confirmó oficialmente que envió tropas para luchar junto a Rusia en la guerra contra Ucrania, según un reporte de la agencia estatal KCNA. Pyongyang aseguró que sus soldados ayudaron a las fuerzas rusas en la región fronteriza de Kursk, siguiendo una orden directa del dictador absolutista Kim Jong-un. La declaración norcoreana se produce tras elogios del jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov,
quien reconoció por primera vez la participación de tropas norcoreanas. Informes occidentales estiman que al menos 1.000 de los 11.000 soldados enviados habrían muerto en 3 meses de combates. Estados Unidos acusó a Corea del Norte de ser corresponsable de prolongar la guerra. Pyongyang justificó su despliegue en virtud de un tratado de defensa mutua firmado recientemente con Moscú, que refuerza la alianza militar entre ambos regímenes. El envío de tropas norcoreanas tiene profundas implicancias internacionales. Marca un nuevo nivel de colaboración militar entre potencias autoritarias, intensifica la presión sobre Ucrania en el frente de batalla y representa un desafío directo a Occidente, que busca aislar diplomáticamente tanto a Rusia como a Corea del Norte. Para la OTAN y sus aliados, el frente de solidaridad entre Moscú y Pyongyang simboliza un peligroso precedente de cooperación militar entre estados parias, complicando aún más los esfuerzos por contener el conflicto ucraniano y la amenaza global que representan estos regímenes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una tregua de 3 días en Ucrania con motivo del aniversario número 80 de la victoria en la Segunda Guerra Mundial sobre la Alemania nazi, que se celebra el 9 de mayo. Según el Kremlin, el alto al fuego comenzará a la medianoche del 7 al 8 de mayo y concluirá la medianoche del 10 al 11 de mayo. La tregua declarada de manera unilateral se produce en un contexto de creciente presión internacional tras el llamado del presidente estadounidense Donald Trump a detener los combates y buscar una solución diplomática. El Kremlin instó a Ucrania a respetar también el alto al fuego, advirtiendo que responderá a cualquier violación. Sin embargo, experiencias pasadas, como la tregua durante la Pascua Ortodoxa, evidenciaron dificultades para mantener los compromisos sobre el terreno, con denuncias cruzadas de incumplimiento. Desde el inicio de la invasión en febrero del 2022, Rusia ha ocupado partes de 4 regiones ucranianas, además de Crimea, que fue anexada en el 2014. Las conversaciones directas entre Moscú y Kiev no se celebran desde marzo del 2022. El conflicto sigue siendo uno de los principales focos de inestabilidad en Europa. Con esta información nos vamos a la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. La policía brasileña detuvo en Maceió al expresidente Fernando Collor de Mello, condenado en el 2023 a 8 años y 10 meses de prisión por corrupción en el caso Lava Jato. Collor, quien gobernó entre 1990 y 1992 tras ser el primer presidente electo tras la dictadura militar, fue arrestado mientras se disponía a viajar a Brasilia para cumplir la orden judicial emitida por el juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal. La justicia brasileña halló a Collor culpable de recibir 3.5 millones de dólares en sobornos cuando era senador entre el 2010 y 2014, a cambio de facilitar contratos irregulares entre una constructora y una exfilial de Petrobras. La defensa del exmandatario calificó esta orden de prisión como sorpresiva. El caso de Collor se suma a la larga lista de expresidentes brasileños con problemas judiciales. Desde 1985, 4 de los 7 presidentes han sido procesados, encarcelados o destituidos. Entre ellos, Luis Ignacio Lula da Silva, quien cumplió prisión antes de regresar al poder. Collor, quien en 1989 derrotó a Lula en las urnas, había logrado regresar a la política como senador hasta el 2022.
Por otro lado, les contamos que el Fondo Monetario Internacional suspendió temporalmente la línea de crédito flexible para Colombia debido al aumento del déficit fiscal y el deterioro de las cuentas públicas bajo el gobierno de Gustavo Petro. Esta medida, aunque no es definitiva, condiciona la permanencia del país al cumplimiento de un ajuste fiscal. La decisión refleja preocupaciones sobre la sostenibilidad económica de Colombia en un contexto global incierto. El Fondo Monetario Internacional anunció la suspensión temporal de la línea de crédito flexible para Colombia, una medida que refleja preocupaciones por el creciente déficit fiscal y el deterioro de las cuentas públicas bajo el gobierno de Gustavo Petro. Aunque no se implica una ruptura definitiva, el FMI advierte que la permanencia del país en este mecanismo dependerá de una revisión técnica que evalúe el ajuste fiscal prometido por Bogotá. La suspensión llega en un momento crítico, ya que el déficit fiscal alcanzó el 6.7% del PIB en 2024, muy por encima de la meta oficial. Esta decisión pone presión sobre Colombia para corregir su rumbo económico si quiere seguir accediendo a financiamiento internacional en condiciones favorables. El caso contrasta con el reciente giro de Argentina bajo Javier Milei, donde el nuevo gobierno optó por una liberalización económica para recuperar la confianza del FMI y de los mercados tras años de desequilibrio fiscal. Para Colombia, mantener el acceso a instrumentos como la LCF es vital en un contexto global de alta volatilidad. A diferencia de Argentina, sin un cambio claro hacia políticas de disciplina fiscal y eficiencia del gasto, Colombia arriesga perder apoyo financiero internacional justo cuando más lo necesita para estabilizar su economía. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsa un proyecto de ley que redefine el rol del Estado en telecomunicaciones y radiodifusión en el país. Esta iniciativa plantea que el gobierno actúe como regulador y operador, generando preocupaciones por su posible impacto en la competencia y la libertad de mercado. Aunque promete mayor acceso social, este enfoque estatista podría chocar con compromisos internacionales y afectar el ecosistema digital mexicano. El proyecto de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum redefine el papel del Estado en el sector digital de México. La propuesta plantea que el Estado actúe simultáneamente como regulador y operador en telecomunicaciones, un modelo que en América Latina ha fracasado anteriormente, generando preocupación en la industria. Entre los cambios, destaca la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que sustituye al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero sin un mandato explícito sobre competencia económica. La ley reserva espectro para el Estado, permite su acceso al mercado móvil sin contraprestaciones y establece controles más rígidos sobre contenidos de gobiernos extranjeros en medios y plataformas digitales. Aunque preserva la neutralidad de la red y promueve la interconexión obligatoria entre operadores, también otorga al gobierno mayor poder sobre tiempos de transmisión y asignaciones de espectro. En radiodifusión, se abre la posibilidad para que radios comunitarias e indígenas comercialicen publicidad limitada, mientras se impone mayor vigilancia sobre su composición interna para evitar simulaciones. Además, se bloquea la difusión de campañas extranjeras salvo fines culturales. Aunque la ley promete fomentar el acceso social y la innovación, su enfoque estatista y su potencial conflicto con acuerdos internacionales como el TMEC generan temores de una mayor injerencia del gobierno de izquierda. Tras las críticas iniciales, Sheinbaum ha pedido frenar su discusión para realizar ajustes. Su aprobación podría marcar un cambio de paradigma en el ecosistema digital mexicano, con riesgos considerables para la libertad de mercado y el Estado de Derecho. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.
Ahora les contamos que España sufrió un apagón eléctrico masivo que colapsó gran parte de su infraestructura de transporte y comunicaciones. Desde las 12:30 del mediodía, hora local, millones de personas quedaron sin suministro eléctrico, mientras las autoridades no ofrecieron explicaciones oficiales ni plazos concretos para la recuperación del servicio. Se investigó la posibilidad de un ciberataque como causa de este corte. Madrid fue uno de los puntos más afectados. El metro y los trenes de la red Renfe dejaron de operar. Muchos se detuvieron entre estaciones. Ascensores se paralizaron y los semáforos dejaron de funcionar, generando caos en el tránsito. Las sirenas sonaron constantemente en el centro de la capital, donde algunos colegios evacuaron a sus alumnos ante la falta de información oficial. Los aeropuertos de Madrid y Barcelona también resultaron severamente perjudicados, registrando retrasos significativos en vuelos nacionales e internacionales. A pesar de este apagón, los hospitales mantuvieron servicios básicos gracias a grupos electrógenos. En Portugal, Lisboa y otras regiones sufrieron interrupciones similares. La empresa E-Redes señaló que se trató de un problema en el sistema eléctrico europeo con origen aparente en España. Algunas zonas de Francia también resultaron afectadas. A las 13:30, la red eléctrica española informó que comenzaba a restablecerse la tensión en ciertas zonas, aunque sin dar detalles sobre la recuperación total. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Ciberseguridad continúa analizando la hipótesis de un posible ataque cibernético. De esta manera llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan a través de Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.